Bienvenidos a una nueva exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno con algo que, bueno, nos rodea constantemente, los datos. Sí, estamos viviendo una auténtica explosión, ¿no? De datos por todas partes. Totalmente. Pero, a ver, ¿qué significa esto para los más de 700 millones de personas que siguen viviendo en pobreza extrema? O sea, ¿esta avalancha de información les ayuda de verdad? Hmm. ¿O quizás está haciendo la brecha digital todavía más grande? Sí. Pero claro, como cualquier herramienta con mucho poder, pues su impacto depende totalmente de cómo se use. Puede servir para construir o, bueno, para todo lo contrario. Justo. Y esa dualidad, esa especie de doble filo, es lo que queremos analizar hoy. Vale, Para eso nos vamos a basar en extractos del Informe sobre el Desarrollo Mundial 2021, Datos para una vida mejor, que publicó el grupo Banco Mundial. un informe muy completo, ¿sí? Nuestra idea es desgranar un poco cómo podemos usar esos datos para mejorar vidas de verdad, intentando ver cómo saltar obstáculos que están ahí, ¿no? La falta de confianza, por ejemplo. Fundamental. O sistemas que no se hablan entre ellos, o incentivos que igual no van en la dirección correcta. Es esa tensión que decías, el dato como una espada de doble filo. Exacto. El informe, de hecho, propone vías concretas por las que los datos impactan en el desarrollo. Y habla también de la necesidad de un nuevo contrato social sobre los datos. Suena interesante eso del contrato social. Sí. Y de ahí deriva a los pilares para una gobernanza efectiva: infraestructura, leyes, instituciones. Y termina con una visión de futuro, lo que llama un Sistema Nacional Integrado de Datos, un SNID. Entendido. Pues si te parece, empezamos por el lado bueno, por el potencial. El informe habla de tres grandes canales, ¿no? Tres vías por las que los datos pueden impulsar el desarrollo. La primera sería el uso por parte de gobiernos, organismos internacionales. Eso es, para diseñar políticas públicas que estén basadas en evidencia, no en intuiciones. Vale. ¿Y la segunda vía? La sociedad civil, los ciudadanos, que podamos usar datos pues para vigilar lo que hacen los gobiernos, para acceder mejor a servicios o para pedir cuentas, rendición de cuentas, vamos. Y la tercera pata sería el sector privado. Claro, las empresas que usan datos en sus modelos de negocio, esto puede generar crecimiento económico, empleo. Entiendo, lo más potente no es cada canal por separado, sino cómo interactúan, ¿no? Justo ahí está la clave. Porque, a ver, los datos por sí solos no son magia. Son las personas en todos estos ámbitos, gobierno, empresas, ciudadanos, las que los convierten en información útil, en decisiones, en acciones. Entiendo. Los datos son un insumo más, como el capital, como el trabajo, pero con una característica muy especial. Son reutilizables. Ah, claro. Puedes usar el mismo dato 1000 veces y no se gasta. Es más, su valor puede incluso aumentar si se combina con otros datos o se usa de formas nuevas. Y ahí entra lo de la reutilización y la adaptación, que el informe subraya mucho. Usar datos para fines distintos a los que se recogieron originalmente. Exacto. Por ejemplo, datos que recoge una empresa para su negocio. Si se agregan y se anonimizan bien, pueden ser oro puro para entender cómo va la economía o planificar servicios públicos. Totalmente. Y al revés también. Datos públicos que pueden ayudar a empresas. O el intercambio entre ONGs y administraciones. El potencial es enorme. Imagínate, datos de móviles para mejorar el transporte público. O datos de compras online para detectar rápido si suben los precios. Exacto. Pero claro, este flujo ideal de datos choca con la realidad. Cuesta mucho compartir. Ya. ¿Por qué? Pues a veces por razones legítimas, preocupaciones por la privacidad, la seguridad, pero otras veces es pura estrategia. El que tiene los datos tiene poder, tiene una ventaja, y no quiere soltarla. Lo que nos lleva, claro, a la otra cara de la moneda. A los riesgos, la parte oscura de la espada. Pues sí, porque cada uno de esos canales que decíamos tiene sus peligros. Un gobierno, por ejemplo, podría usar datos para vigilar a la oposición, o para discriminar a ciertos grupos. Por etnia, religión, género, lo que sea. Exacto. En el ámbito ciudadano, pues la ciberdelincuencia es una amenaza constante. El robo de datos personales, bancarios. El informe incluso menciona la web oscura, ¿sabes? Ese mercado negro donde se venden datos robados, armas, drogas. ¡Qué miedo! Y el sector privado tampoco se libra, ¿verdad? ¿Qué va? Ahí los riesgos van desde el marketing superdirigido, casi manipulador, basado en perfiles muy detallados que hacen de nosotros, Sí. hasta algoritmos que, a lo mejor sin querer,
acaban facilitando que las empresas pacten precios o que directamente discriminan. Lo de la discriminación algorítmica da que pensar. Lo del basura entra, basura sale, ¿no? Tal cual. Si los datos con los que entrenas a la inteligencia artificial ya tienen sesgos, porque nuestra sociedad los tiene, el algoritmo no solo los va a repetir, sino que puede hacerlos más grandes. Y encima, con la complejidad de estos sistemas de aprendizaje automático, las famosas cajas negras. Exacto. Es muy difícil saber por qué toman una decisión y corregir esos sesgos. Muy complicado. El informe pone un ejemplo buenísimo para ilustrar esta tensión entre valor y riesgo, ¿verdad? El de la pandemia de COVID-19 y cómo se usaron los datos de móviles. Compara Gambia e Israel. Sí, es muy ilustrativo. En Gambia usaron los registros de llamadas, los RDL, pero agregados, es decir, anónimos, a nivel de grupo. Vale. Y con eso pudieron seguir cómo se movía la gente durante los confinamientos. El informe trae un mapa y todo. Mapa PG1. Vieron si las medidas funcionaban y, muy importante, se dieron cuenta de que los distritos más pobres lo estaban pasando peor económicamente. Y pudieron dirigir ayudas específicas. Justo. Un ejemplo claro de reutilización de datos privados para un fin público. Muy útil. Y luego está Israel, que fue muy diferente. Muy diferente. Allí usaron RDL individuales. Datos que ya tenían para temas de seguridad nacional, los reutilizaron para rastrear los contactos de la gente que daba positivo en COVID. Uf, eso ya suena más delicado. Claro, al principio dicen que funcionó bien, que ayudó a identificar a más de un tercio de los casos, pero, lógicamente, usar datos de localización individuales para salud pública levantó una polvareda tremenda. Me imagino. ¿Por la privacidad? Exacto. Hubo mucho debate público. Intervino hasta la Corte Suprema. Exigió una ley específica para regular ese uso tan intrusivo y que se buscaran alternativas que respetaran más la privacidad. Así que estos dos casos, Gambia e Israel, nos ponen sobre la mesa esa tensión, el valor social enorme que pueden tener los datos. Salvar vidas, ayudar a los más necesitados. Pero choca de frente con la necesidad de proteger la privacidad, de mantener la confianza de la gente. Y, además, meten otro factor en la ecuación que a veces se nos olvida, la equidad. ¿A qué te refieres? Pues mencionabas que en Israel casi todo el mundo tenía smartphone, un 93%, pero en Gambia era un 75%. ¿Qué pasa con ese 25% que no tenía móvil? Se quedaron fuera del sistema de seguimiento. ¿Y de las ayudas? Claro, es una pregunta clave, fundamental. Si cada vez dependemos más de los datos para todo, para acceder a servicios, para participar, ¿qué pasa con la gente que no genera esos datos o que no tiene acceso a la tecnología para usarlos? Nos lleva directos a la necesidad de un marco de gobernanza. Exacto. Un marco que no solo busque sacar el máximo valor y generar confianza, sino que ponga la equidad en el centro. Y aquí es donde el informe lanza esa idea del nuevo contrato social, para los datos. Suena potente, contrato social. ¿Qué es exactamente? Pues es como una llamada a forjar un nuevo pacto. Puede ser con leyes escritas o más bien con normas sociales aceptadas por todos. Un pacto entre los que interactúan con los datos. Gobiernos, empresas, nosotros, los individuos. ¿Y qué busca ese pacto? Pues busca que podamos usar y reutilizar los datos para crear valor para todos, económico y social. Pero ojo, asegurando que los beneficios se repartan de forma justa y, crucial, generando la confianza de que esos datos no se van a usar para hacer daño a nadie. Valor, equidad y confianza. Los tres pilares que menciona el informe gráfico PG2. ¿Eso es? Tiene todo el sentido del mundo. Pero claro, construir eso parece un reto gigantesco. Sobre todo para países con menos recursos. El informe dice que parten con desventaja, ¿no? Totalmente. Menos infraestructura digital, menos gente formada, instituciones más débiles y, a menudo, menos voz en las negociaciones globales sobre cómo se regulan los datos a nivel mundial. Y por eso la cooperación internacional es tan importante. Vital. Porque muchos de estos retos son globales. Piensa en armonizar las leyes de privacidad para que los datos puedan fluir de forma segura entre países. O en coordinar cómo se ponen impuestos a la economía digital. O en ponerse de acuerdo en estándares técnicos. O en luchar juntos contra los monopolios de las grandes plataformas. Se necesitan respuestas globales, o al menos coordinadas. Sin duda. O regionales al menos. Vale, entonces, si el objetivo es ese, contrato social basado en valor, confianza y equidad, ¿qué piezas hacen falta para construirlo?
El informe dedica capítulos enteros a esto, a los componentes de la gobernanza de datos. Menciona 4 áreas clave. Empezamos por la base, la infraestructura. Es el cimiento, claro. Sin una buena infraestructura digital, pues apaga y vámonos. Necesitas banda ancha que llegue a la gente, que sea asequible. Necesitas puntos neutros de intercambio de Internet, los IXP, que hacen que el tráfico vaya más rápido y barato dentro del país. Centros de datos seguros, acceso a la nube. Todo eso. Y aquí la brecha es brutal. Sí, el informe da un dato que asusta. Menos del 20% de los países de ingreso bajo y mediano tienen lo que se considera infraestructura moderna. Centros de datos de terceros, acceso directo a la nube. Y ojo que no es solo que llegue el cable o la señal 5G, es también si la gente se lo puede permitir. ¿Cuánto cuesta un smartphone comparado con el sueldo medio? Y la tarifa de datos. Y la alfabetización digital. Gente que, aunque pudiera pagarlo, no sabe usarlo o no le ve la utilidad. Exacto. La equidad en el acceso es el gran caballo de batalla en la infraestructura. El informe también menciona de pasada el tema ambiental, el consumo de energía, aunque dice que cada vez son más eficientes y que los datos pueden ayudar a reducir emisiones en otros sectores. ¿Y qué recomienda el informe aquí? Pues que los países inviertan en desarrollar su propia infraestructura nacional o regional, sus propios ISP, centros de datos locales, para no depender tanto del exterior. Eso baja costes y mejora la velocidad. Bien. Infraestructura lista. Pero los cables y los servidores solos no hacen nada si no hay reglas del juego. Segundo pilar, leyes y regulaciones. Aquí se juega la confianza, ¿no? Aquí se juega gran parte del partido, sí. El informe hace una distinción útil. Habla de salvaguardas y habilitadores. A ver. Las salvaguardias son las normas que nos protegen de los malos usos. Leyes de ciberseguridad, protección de datos personales y, ojo, también los no personales, que a veces nos olvidamos. Reglas de propiedad intelectual sobre los datos. Vale, proteger. ¿Y los habilitadores? Son las normas que buscan lo contrario. Facilitar que los datos se muevan y se reutilicen para cosas buenas. Políticas de datos abiertos del gobierno, leyes de transparencia, de acceso a la información pública. Pero aquí la cosa se lía, ¿no? Porque la línea entre dato personal y no personal es cada vez más borrosa con la inteligencia artificial. Cierto. Y lo de pedir permiso, el consentimiento para todo, a veces es un rollo o directamente no sirve de mucho. ¿Es verdad? Y luego, ¿cómo incentivas a una empresa a que comparta datos que le han costado dinero generar y que le dan ventaja competitiva, aunque sean útiles para el bien común? Son tensiones muy reales. Encontrar el equilibrio justo es el gran desafío regulatorio. El informe menciona ejemplos positivos de leyes. Kenia, Mauricio, el Convenio 108 Plus europeo. Pero también dice que muchísimos países de bajos ingresos todavía no tienen leyes de protección de datos adecuadas, gráfico PG4. Y eso es una barrera enorme para generar confianza. Hay que tener reglas claras, pero que no maten la innovación. Justo eso. Que no ahoguen el uso beneficioso de los datos. Vale, infraestructuras, leyes. Tercer pilar, políticas económicas. ¿Cómo entra aquí la economía? Pues es fundamental para que la regulación de datos vaya de la mano con los objetivos de crecimiento económico y de equidad. El informe se centra en 3 áreas principales. La primera, la política de competencia. Antimonopolio, supongo. Exacto. Las plataformas digitales tienden a acumular mucho poder, por los efectos de red, las economías de escala, y las herramientas clásicas de competencia a veces no funcionan bien. ¿Cómo mides el daño al consumidor si el servicio es gratis? Claro. Por eso se habla cada vez más de regulación ex ante, es decir, reglas que actúen antes de que se forme el monopolio. Por ejemplo, obligar a las grandes plataformas a que permitan a los usuarios llevarse sus datos a otra parte, portabilidad, o a dar acceso a ciertos datos clave a competidores más pequeños. Entendido. Competencia. ¿Y las otras 2 áreas económicas? La segunda es la política comercial. Cómo regulas la privacidad o la seguridad de los datos afecta directamente a si esos datos pueden cruzar fronteras. Y eso influye muchísimo en el comercio de servicios digitales. Gráfico PG5. Hay una tensión ahí entre proteger a tus ciudadanos y facilitar el comercio global. Clarísima. Y vemos enfoques muy distintos. Estados Unidos más abierto, China o Rusia más controladores, y la Unión Europea con su modelo de exigir un nivel de protección adecuado en el país de destino. Y la tercera área es la política fiscal. Los impuestos. Sí, el reto enorme de cómo cobrar impuestos en una economía cada vez más digital y global.
el IVA de las ventas online, los beneficios de multinacionales que venden en un país pero no tienen oficinas allí. Hay mucho debate internacional sobre esto. Competencia, comercio, impuestos. Tela. ¿Y llegamos al cuarto pilar? Las instituciones. Supongo que son las que tienen que aterrizar todo esto. Exactamente. Puedes tener leyes fantásticas sobre el papel, pero si no tienes instituciones que las apliquen de verdad, con medios, con gente preparada, pues no sirven de mucho. ¿De qué tipo de instituciones hablamos? Como los fideicomisos de datos. Fideicomisos de datos. Sí, son como entidades intermediarias que gestionarían datos, sobre todo personales, en nombre de un grupo de gente, intentando defender sus intereses frente a empresas o gobiernos. Es una idea interesante. Suena que hace falta un ecosistema institucional fuertecito, ¿no? Y que sean independientes y transparentes será clave para la confianza. Fundamental. Independencia, transparencia, que rindan cuentas de lo que hacen y que involucren a todos los afectados. Empresas, sociedad civil. El informe da ejemplos que funcionan bien, como la Agencia de Gobierno Electrónico de Uruguay o marcos de cooperación regional como el de la ASEAN en Asia. Vale. Repasados los 4 pilares: infraestructura, leyes, políticas económicas e instituciones. Todo esto suena a sentar las bases. ¿Y hacia dónde nos lleva todo este montaje, según el informe? ¿Cuál es la visión final? La visión que integra todo esto es lo que el informe llama un Sistema Nacional Integrado de Datos, un SNID. Y es importante entender que no es. A ver. No es una única base de datos central gigante donde el gobierno lo guarda todo. No. Sería un desastre. Vale. Entonces, ¿qué es? Es más bien un ecosistema, un entorno, facilitado por todo lo que hemos hablado, infraestructura, leyes, instituciones, donde datos de buena calidad puedan fluir de forma segura y ética. ¿Fluir entre quiénes? Entre todos los que los necesitan, gobierno, ciudadanos, empresas, investigadores, para generar valor. Imagínatelo como una red de autopistas por donde circulan los datos. Y las normas de circulación serían la gobernanza que hemos descrito. Exacto. Normas claras que garanticen que el tráfico sea seguro, eficiente y justo para todos. Me gusta la metáfora. Y el informe insiste mucho en que esto no va solo de tecnología, ¿verdad? El factor humano es clave. Totalmente. Al final somos las personas las que producimos los datos, las que los gestionamos, los protegemos y sobre todo las que los usamos. Por eso la alfabetización en datos, que la gente entienda de qué va esto, es fundamental a todos los niveles. Y también los incentivos, que la gente y las organizaciones quieran participar. Claro, incentivos financiación para que el sistema sea sostenible a largo plazo y una cultura general de valorar los datos, de usarlos para tomar mejores decisiones. La idea central es que la integración multiplica el valor. Cuantas más conexiones seguras puedas hacer entre diferentes fuentes de datos, más los podrás reutilizar y más valor sacarás. El gráfico PG6 del informe intenta dibujar esta visión completa. Suena como el escenario ideal, sí, pero también tremendamente ambicioso, sobre todo para países que parten de situaciones complicadas con instituciones débiles o pocos recursos. ¿Es realista pensar en llegar a eso? Es un objetivo a largo plazo, desde luego. El informe lo reconoce. Dice que el camino será diferente para cada país y propone como un modelo de madurez, por fases. ¿Cómo? Primero, poner los cimientos, las políticas básicas, formar a la gente. Luego ir sistematizando los flujos de datos más importantes. Y al final, ya optimizar la colaboración, la gestión compartida. No hay que hacerlo todo de golpe. Da ejemplos de pasos concretos en esta dirección. Sí, menciona varios casos en un recuadro PG1. Por ejemplo, Chile, que ha creado un marco legal para que los ciudadanos participen y tiene un consejo de la sociedad civil dentro de su Instituto Nacional de Estadísticas. Así integra la perspectiva ciudadana en los datos oficiales. Interesante. O Nepal, que tiene un programa específico de alfabetización en datos para que los funcionarios y la gente en general sepan más del tema y lo usen más. Y siempre sale el ejemplo de Estonia, con su sistema X-Road como el modelo a seguir. Sí, Estonia es el referente clásico. Su X-Road es básicamente una capa tecnológica, de código abierto además, que permite que las bases de datos públicas y privadas se hablen entre sí de forma segura. Se basa en el principio de solo una vez. El ciudadano da el dato una vez y ya está. Facilita mucho las cosas. Muchísimo. Facilita la interoperabilidad y es transparente. Tú como ciudadano puedes ver qué organismo ha mirado tus datos. Pero lo más importante del caso estonio, y el informe lo deja claro, no es solo la tecnología.
¿Qué es entonces? Son los factores analógicos, digamos. La voluntad política firme, la colaboración real entre ministerios, saber gestionar el cambio cultural que supone y, sobre todo, una base muy sólida de confianza. Confianza entre ciudadanos, empresas y gobierno. Sin eso, la mejor tecnología no sirve. Queda claro. Entonces, resumiendo la idea central de todo este análisis del informe del Banco Mundial. Los datos tienen un potencial brutal para mejorar vidas, Datos para una vida mejor, como dice el título. especialmente las de las personas más desfavorecidas. Hemos visto ejemplos, ¿no? Mapas de pobreza mucho más detallados en Tanzania, mapa PG3, gracias a combinar satélites y encuestas. O mejorar el saneamiento en Nigeria, mapa P2. Exacto. El potencial está ahí, es real, es innegable. Pero, Siempre hay un pero. siempre, para que ese potencial se haga realidad de forma justa y sostenible, hay que afrontar de cara a los desafíos. La confianza, la equidad, los riesgos de que se usen mal. Y eso pasa por construir ese nuevo contrato social del que hablabas. Un contrato social robusto, sí, y avanzar, cada país como pueda, hacia sistemas de datos más integrados y mejor gobernados, como ese SNID que propone el informe. Una exploración densa, pero yo creo que muy necesaria. Es un tema que va a marcar nuestro futuro, sin duda. Y quizás, para terminar, una reflexión que me surge de todo esto. A ver, si somos realistas, no. Con las enormes diferencias de poder que hay en el mundo, entre países ricos y pobres, entre las gigantescas empresas tecnológicas y una persona normal y corriente. ¿Sí? Y viendo lo rápido que va la tecnología, ¿es de verdad posible llegar a un contrato social de datos que sea justo para todos a nivel global? Uf. ¿O corremos el riesgo de que, por mucho que nos esforcemos, los beneficios de esta revolución de los datos se concentren todavía más en unos pocos y las brechas digitales y sociales se hagan todavía más profundas? Una pregunta inquietante, desde luego, pero fundamental. Nos la deja esta inmersión en el complejo mundo de los datos y el desarrollo.